Nuevamente, es un gusto saludarles, amigos de YouTube, Facebook, Instagram y TikTok que nos visitan. Yo soy Juanes López, de Clases de Profecía. Vamos nuevamente estudiando eh, palabras y preguntas sobre el juicio investigador. Entonces, una de las maneras más fáciles de entender el juicio es algo que lo encontramos en el libro de Éxodo. Allí vamos a encontrar como una base o tener una idea de la obra de Cristo Jesús que vino a hacer en esta tierra, prefigurado o demostrado o en una forma pedagógica de entenderlo, la obra de Dios es a través del santuario que se encuentra en el desierto. Éxodo 25:8 dice, hagan un santuario y habitaré en medio de ellos. Éxodo 25:8. Entonces, mira, cuando leas este texto, debes de recordar dos cosas. La primera, santuario. ¿Qué santuario es el que viene hablando? Pues el texto indica que Dios habló a Moisés y le dijo que le construyera un santuario, un santuario. Te entro en contexto según el relato que se estaba llevando allí. Recordemos que Moisés está en el desierto, ¿cierto? En el desierto. Y en el desierto no hay un santuario, no hay un lugar, una iglesia, algo donde el pueblo se reuniera y pudiera escuchar la voz de Dios, escuchar su perdón, escuchar sus mensajes. Entonces Dios ideó un plan a través del santuario terrenal, que el modelo es el de Moisés, ¿cierto? Y a través de eso enseñarle a este pueblo, ¿cuál pueblo? El pueblo de Israel, el pueblo de Moisés, el pueblo que salió de Egipto, que estuvo 430 años como esclavo y ahora vuelve a encontrarse con su Dios. Esta mentalidad de ellos tenían muchas ideologías, muchos conceptos de adorar y se había perdido no, se había desfigurado un poco la idea de santuario. Entonces Dios a través de Moisés le indica cómo hacer un santuario y se lo especifica. Este santuario era un santuario un santuario movible, o sea, se armaba como una carpa y se desarmaba. Y en él Dios mostraba el plan de la redención. Entonces déjame explicarlo para que te quede un término cuando se le venga a la mente y pase por Éxodo capítulo 25, versículo 8, donde Dios manda a establecer un santuario. Dice, dice así, una frase que le quede, santuario, el de Moisés, que nos sirve también para hoy. ¿El santuario qué es entonces? El santuario es la forma pedagógica en la cual Dios utilizó a través de cosas, objetos y ceremonias para explicarle al pueblo de Israel el plan de la salvación. Eso es el santuario. Dios utiliza todos los instrumentos, todas las cosas, objetos y ceremonias que se practicaban dentro del santuario para mostrar una obra que Dios, que Cristo Jesús vendría a hacer aquí en la tierra. Y como estamos hablando de una manera sencilla, entendible, para que todo aquel que escuche estas palabras, este mensaje, si es primera vez, pueda entenderlo, entonces utilizamos esos textos. Ahora, el santuario. ¿Qué se hacía entonces en el santuario? Eh, en el santuario se hacía allí tres elementos. Lo primero, un registro de sangre. Ese registro de sangre que se hacía allí era un símbolo, o sea, el corderito que se sacrificaba allí de tantas ofrendas que se hacían, se utilizaba el cordero y todas las ofrendas como símbolo de la sangre derramada que vendría
a pagar una deuda, Cristo Jesús, por nosotros. Entonces allí se requería sangre, porque se hacían sacrificios. Cada sacrificio se denotaba sangre. Por eso el apóstol Pablo dice en el libro de Hebreos que sin remisión, sin sangre, sin remisión de sangre, no hay perdón de pecados. Entonces, allí en este evento, cordero lo simbolizamos con sangre. Número 2, se puede ser perdonado. Número 3, deja un registro que debe finalmente ser purificado. Cada sacrificio enseñaba que el pecador solo puede acercarse a Dios a través de un mediador. Cuando la persona venía con su culpa, sus pecados que cometía, que la Biblia le llamaba pecados por yerro, pecados por ignorancia, pecados que tienen luchas y caen, ese tipo de pecados, la Biblia le cataloga y Dios le llama que son pecados por ignorancia o por yerro, por que usted se volvió cristiano y en su vida cristiana cayó. Usted no quiso caer, pero cayó. A eso se le llama pecados por yerro, por ignorancia, y para esos pecados Dios hizo provisión de salvación a través de Jesús. Entonces traían el cordero, lo degollaban, llevaban la sangre y la sangre la transportaban en el atrio y luego entraban al lugar santo, en el segundo departamento del santuario, el lugar santo, ingresaban hasta el velo y allí rociaban la sangre. Esto lo hacían diario, diario, diario. ¿Qué nos enseña esto? Pues mira, siempre nosotros cometemos pecados, siempre nosotros nos equivocamos, siempre nosotros hacemos cosas que deshonran a Dios. Eso no queda así en el aire, como las palabras, como dice el dicho, las palabras se las lleva el aire. No, cada acción, cosa, palabra, pensamiento de lo que usted haga, ya siendo cristiano, queda registrado en el libro de las memorias. Y allí eso queda latente. Por eso el segundo punto es que puede ser perdonado. Entonces, ese registro que aparece allí, que es como mi hoja de vida, que aparece si soy bueno o si soy malo, o si peco mucho o si peco poco, queda ese registro allí durante todo el año. Ya vamos a mirar que llega un día en el año que se llama el Yom Kippur, que el sacerdote entra para borrar todos esos pecados. Pero acá lo que estamos viendo es que diariamente se hacían sacrificios, diariamente el pueblo pecaba y diariamente necesitaba un sustituto como mediador ante el cielo para perdón de nuestros pecados. Por eso, en esta primera parte podemos ver que nosotros mismos no podemos darle solución al pecado, porque nosotros somos pecadores, pero que necesitamos de un sustituto. Ese sustituto se llama Cristo Jesús, que al mismo tiempo se convierte en mediador y ahora Él toma nuestros pecados, intercede ante el Padre y los pecados son borrados. ¿Dónde ocurre esto? Actualmente ocurre en el cielo, en el santuario celestial, el verdadero tabernáculo, el que Dios construyó, el que es el modelo con el que se hizo en el de Éxodo 25:8. Y lo que se hacía en el santuario del desierto era exactamente lo mismo, pero eran figuras, eran sombras que representaban a Cristo Jesús, tanto el Cordero, como el servicio, como las fiestas y como el mismo sacerdote. Todo representaba a Cristo Jesús. Entonces, aquí seguimos mirando y una pregunta puntual que dice, ¿cuál era el significado de día de expiación de Levíticos capítulo 16? ¿Cuál era el significado de Levíticos 16? Vamos a buscar la descripción que se hace en Levíticos 16. Miren, en Levíticos 16 se menciona el servicio del santuario. Mire lo que dice. Levítico 16:1.
Y Jehová habla a Moisés después que murieron los hijos de Aarón. Cuando se acercan delante de Jehová murieron. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: di a los hijos, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio, porque es el arca del pacto, para que no muera. Porque yo esparceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esta entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y carnero para holocausto, y se vestirá de túnica santa de lino, y sobre su carne tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá dentro del lino, y con el mitra de lino se cubrirá con las santas vestiduras lavadas con carne, con agua, y luego se vestirá de ella. Entonces acá nos está mostrando lo que es lo que es la lo que es el significado y la importancia que hacía el sacerdote. Aquí se sacrificaba lo que es se sacrificaba el becerro, que era algo por el pueblo. ¿Qué es lo que se hacía allí? La purificación del santuario, de todos los pecados acumulados de todo el año. Y también acá el juicio del pueblo: quien no se afligiera ni se humillara, entonces sería cortado. ¿Cuál era la misión del pueblo entonces? La misión del pueblo era que mientras que el sacerdote ingresaba al arca, mientras que el sacerdote ingresaba al santuario, al lugar santo, al lugar santísimo, entonces toda persona debe de estar afligida, toda persona debe de afligir su alma. Vamos a mirarlo. Levíticos capítulo 23, versículos 26 en adelante. 23, 26 en adelante, dice: y habló Jehová diciendo: y también el 10º día de este mes del 7º será día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida. Y ninguna obra haréis en ese mismo día, porque es día de expiación para recordarlos delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortado de entre su pueblo. Y cualquiera persona que hiciere obra alguna en este día, yo destruiré de tal persona de entre su pueblo. Entonces acá vemos que este día, el día de Yom Kippur, el día de expiación, se hacía una vez al año, exactamente en las fechas de octubre. En esas fechas, para las fechas del 22, se celebraba esa gran ceremonia. Y allí podemos ver entonces que las personas que no se afligiera su alma era cortado dentro del pueblo de Dios. Eso es lo que viene hablando el día de expiación. Y debe de hacer expiación por su alma. También, ¿qué podemos hacer? ¿Qué otra pregunta dice? ¿Qué diferencia había entre el servicio diario y el servicio anual? Muy buena pregunta. ¿Qué se hacía en el servicio diario? Todos los sacerdotes era la tribu de Leví que hacían el servicio en el santuario, dentro del santuario del campamento. Todos los días allí había algo que hacer. Y también el Yom Kippur, una vez al año que entraba el sumo sacerdote a hacer expiación por todo el pueblo. Entonces, ¿qué diferencia había entre el servicio diario y el servicio anual? Primero, el servicio diario, el Tatnit, era sacrificios continuos, o sea, todo el día, en la mañana y en la tarde, a las 9 y a las 3 de la tarde, todos los días se hacían sacrificios continuos y se presentaba la sangre del cordero, era llevada dentro del santuario, que era símbolo de mi pecado y símbolo también de la sangre que venía a derramar Cristo Jesús para perdonarme. Número 1. Número 2. La confesión de pecado durante todo el año,
que todos los israelitas deberían de haber confesado diariamente su pecado. Por eso es que había un servicio diario. Quiere decir que nosotros también hoy en día, a través de la oración, debemos de confesar nuestros pecados diariamente al cielo, diariamente al cielo. Y número tres, la culpa se transfería simbólicamente al santuario. Mi culpa, mi pecado, se transfería al santuario. Por ende, el santuario estaba contaminado con mis pecados y esos pecados deberían ser purificados. Entonces, en el servicio anual que se hace una sola vez, que es el día de la expiación, según lo que leímos en Levíticos 23, versículos 26 en adelante, dice que un solo día se hacía ese servicio, una sola vez, y se hacía para la purificación del santuario y de todos esos pecados acumulados. Eso pasa como cuando usted va a la tienda, va a fiar y fía y fía y fía y fía, y llega el día de pago y usted ve, uy, una chorrera de cuentas y de deudas. Y entonces usted llega con plata y paga. Una vez en la dos veces en la quincena paga usted. Entonces esto es lo mismo que hacía el sumo sacerdote. Todos los pecados del pueblo eran acumulados y entonces el pueblo afligía su alma, buscaba el verdadero perdón, el verdadero arrepentimiento, se acercaba a Jehová, confesaba su culpa y en ese día se ofrecía un becerro a Jehová y la ofrenda era aceptada y ahora el pueblo era perdonado. Eso es todo el pueblo. Y había gozo y había alegría y se empezaba a hacer otra celebridad, ¿cierto? Otra celebridad que es la que nosotros también estamos esperando. Entonces, otro punto que podemos hacer allí es que el juicio del pueblo y la limpieza era total. Lo que se hacía allí en el día de expiación es que el pueblo era juzgado y se hacía limpieza total del santuario. O sea, el santuario básicamente que era quiénes eran. Éramos nosotros o eran los israelitas representados a través de sacrificios en sangre y ahora esos pecados se le es quitado, se le quitan y nuevamente Cristo los carga, los guarda para sí y entonces perdona a su pueblo y allí hacían otra obra que era que lo vamos a estudiar más adelante. El chivo expiatorio se hacía suerte, se escogía sobre el chivo que era para Jehová, uno para Jehová que era sacrificado y otro que se llamaba Azazel que era enviado al desierto. Eso simbólicamente representaba que Cristo pagó la deuda por su pueblo, o sea, sus pecados y mis pecados Cristo los cargó. Isaías 53 dice, vamos a leerlo, Isaías 53 dice que Cristo cargó nuestros pecados. ¿Sabía usted eso? Mira, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como no escondió su rostro, fue menospreciado y no lo estimó. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le detuvimos por azotado, por herido de Dios. Mas Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga todos nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada una cual se apartó, mas Jehová cargó en el pecado todo lo de nosotros. Esta es lo que hizo Jesús por nosotros. ¿Sí ven? Jesús en esta hora está haciendo expiación por su pueblo, por usted y por mí. Si conoces alguna vez, fuiste cristiano, te apartaste, pero volviste, estás buscando a Dios. Dios está, Cristo, tu culpa Dios la está borrando. Si quisieras que el Señor te perdonara, Dios también está orando por usted y por mí para que seamos perdonados. Y en ese momento lo que está haciendo es que por fe creemos que en la muerte de cruz que hizo Jesús
en la muerte, su cruz, sus pecados y su salvación está garantizada. Entonces, lo único que tenemos que hacer es aceptar ese don gratuito que Dios nos da a través de su Hijo. De ahí el texto conocido de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, eso es lo que la Biblia nos refiere referente al servicio del santuario. Ahora, ese santuario de Moisés ya no existe. Eso ya ha pasado bastante tiempo y ya no hay un santuario en la tierra donde usted pueda ofrecer. En la muerte de Cristo Jesús ya no hay necesidad de hacer sacrificios, ya no hay necesidad de matar un cordero, de matar un becerro. Lo único que hay necesidad en estos momentos es de buscar sinceramente a Dios a través de la oración. Pedir al Espíritu Santo que nos muestre el pecado, que nos muestre a Cristo, y cuando confesamos nuestros pecados a Él, porque Él nos llevará, dice Jesús, que el Espíritu Santo nos convencerá de pecado, nos mostrará el camino, y entonces nosotros reconoceremos que somos pecadores y por ende buscaremos a Dios. Yo creo que en esta hora usted pueda buscar a Dios a través de la oración. Que usted pueda buscar a Dios a través del santuario real que está en el cielo, y pueda saber que Dios está hoy borrando sus pecados y quiere que usted sea salvo completamente. Que Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo video con el tema el juicio investigador. ¿Qué van a